Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hola de nuevo familia, ¿cómo estáis? Si pensabais que ya lo habíais visto todo sobre la visita de Can Yaman a España en nuestro vídeo anterior, donde analizamos su éxito rotundo y los gritos de euforia, preparaos, porque lo que vamos a destapar hoy es la otra cara de la moneda. Hoy no venimos a hablar de sonrisas perfectas ni de trajes de diseño, hoy entramos en el terreno pantanoso. Vamos a analizar lo que nadie se atrevió a decir en voz alta pero que todos pensamos. Las verdades ocultas, los problemas de salud que le dejaron prácticamente ciego en pleno rodaje, y, por supuesto, la respuesta filosófica pero contundente que dio a los escándalos policiales que dejó atrás en Estambul. ¿Es Can Yaman el hermano perdido de Pedro Sánchez? ¿Qué pasó realmente tras esas gafas oscuras en Pájaro Soñador? Quedaos hasta el final, porque vamos a leer entre líneas lo que el actor turco realmente quiso decir. Empecemos por el momento que literalmente rompió el Internet en España, y que sinceramente, nos dejó a todos con la boca abierta frente al televisor. Pablo Motos, con esa picardía que le caracteriza, detuvo la entrevista para soltar la bomba visual de la noche. Le dijo a Can: ¿eres consciente de que te pareces muchísimo a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez? En ese instante, cuando pusieron las fotos de ambos en la pantalla gigante, el parecido no era razonable, era escalofriante. Tenían la misma estructura facial, esa mirada penetrante y hasta la forma de la mandíbula. En redes sociales, el caos fue inmediato. La gente empezó a bromear diciendo que si eran gemelos separados al nacer, que si Can debería presentarse a las elecciones o que Pedro Sánchez tenía un doble turco para las escenas de acción. Fue un momento de oro para la televisión, pero Can, con una elegancia suprema, se lo tomó con humor. Sin embargo, analicémoslo fríamente. Que te comparen con el líder político de un país que visitas no es poca cosa. Esto elevó a Can de la categoría de simple actor de telenovelas a un icono popcultural en cuestión de segundos. Fue una jugada maestra de relaciones públicas, intencionada o no, que hizo que hasta quienes no ven series turcas supieran quién es Can Yaman esa noche. Pero dejemos las risas y la política a un lado, porque la conversación en El Hormiguero dio un giro dramático que nos encogió el corazón a los verdaderos fans. ¿Recordáis esos capítulos de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como lo conocemos aquí, donde Can Divit no se quitaba las gafas de sol ni siquiera en interiores? Durante años, muchos pensamos que era una excentricidad del personaje, un toque de chico malo, o simplemente moda. Pues bien, la realidad era mucho más oscura y dolorosa. Can confesó en directo, dejando al plató en un silencio sepulcral, que durante esa época sufrió una enfermedad ocular grave. Dijo textualmente que veía todo borroso, que estaba prácticamente en tinieblas. Imaginaos la escena. Tienes que rodar escenas románticas, mirar a los ojos a tu compañera de Met, transmitir amor y pasión, pero en realidad no ves nada más que sombras. Él mismo lo describió como una tortura profesional. Rodó 2 episodios enteros actuando a ciegas. Esto cambia completamente nuestra forma de ver esas escenas, ¿verdad? Ya no es solo talento, es una capacidad de sacrificio y una profesionalidad que roza lo heroico. Estaba sufriendo, estaba asustado por su visión, y aún así, nos regaló al mejor Can Divit sin que nadie notara su dolor. Eso, amigos míos, es lo que diferencia a una cara bonita de un verdadero actor. Y ahora, tenemos que hablar del elefante en la habitación. El tema espinoso. Todos sabíamos que Can llegaba a España con una nube negra sobre su cabeza. Las noticias que llegaban desde Turquía sobre un incidente en una discoteca de Estambul, rumores de una detención policial y mucho ruido mediático. La prensa turca fue implacable, y la italiana estaba expectante. ¿Iba a esconderse? ¿Iba a cancelar la entrevista? Para nada. Can Yaman se sentó allí, y, aunque no se le preguntó explícitamente por el atestado policial, su respuesta a cómo maneja la presión fue una indirecta muy directa a todo ese caos. Citando a Nietzsche, soltó un lapidario: lo que no te mata, te hace más fuerte.
Pero no lo dijo como una frase hecha de carpeta de instituto, lo dijo con la contundencia de quien ha pasado una semana infernal y sale victorioso. Habló de una fuerza divina que le acompaña, de una fe inquebrantable en que está protegido y guiado hacia sus metas, sin importar los obstáculos o las habladurías. Fue su manera elegante y mística de decir: podéis hablar, podéis criticar, podéis intentar derribarme en Estambul, que yo seguiré brillando en Madrid. Fue una declaración de intenciones brutal. Además, dejó claro que su evolución no para. Mencionó su deseo de hacer trabajos más maduros, alejándose del encasillamiento de la comedia romántica, y apuntando a proyectos como El Turco, o el nuevo título que mencionó, El laberinto de las mariposas, confirmando que España se está convirtiendo en su segundo hogar profesional, tal vez incluso por delante de Italia en el futuro cercano. Can Yaman vino a decirnos que ya no es solo el galán de moda, sino un actor internacional que se levanta de sus cenizas, que supera enfermedades en silencio y que responde a las polémicas trabajando más duro. Y es que si lo pensáis bien, esta actitud de ave fénix es lo que realmente nos engancha de él. Porque seamos honestos, guapos hay muchos en la industria, cuerpos esculturales los vemos a patadas en Instagram, pero, ¿cuántos actores tienen las agallas de salir de su zona de confort como lo ha hecho él? Podría haberse quedado en Turquía haciendo comedias románticas una tras otra, ganando dinero fácil y viviendo tranquilo. Pero no. El tipo decide aprender italiano casi nativo, se muda a un país nuevo, se encierra en gimnasios para transformar su cuerpo en una máquina de guerra para Sandokan, y ahora, se atreve con el español. Esa ambición, esa hambre de comerse el mundo, es lo que le separa del resto. Fijaros en un detalle que pasó casi desapercibido en la entrevista pero que es clave: su obsesión por el trabajo. Cuando hablaba del Turco, le brillaban los ojos de una forma diferente. Ya no era la mirada seductora de Candy Beat, era la mirada de un actor que sabe que tiene entre manos una superproducción que va a cambiar las reglas del juego. Nos está preparando para ver a un Can mucho más oscuro, más histórico, más épico. Y el hecho de que mencione El laberinto de las mariposas en España nos confirma que su estrategia es global. No quiere ser el turco guapo, quiere ser un actor europeo de referencia. Y con la legión de fans que tiene detrás, esa marea albatros, que le sigue a todas partes, lo tiene al alcance de la mano. Y hablando de vosotros, de los fans. Lo que vimos en las calles de Madrid y en la puerta de los estudios fue alucinante. Pero lo que más me llamó la atención, y esto entra dentro de nuestro análisis psicológico del personaje, fue su calma en medio de la tormenta. Mientras la gente gritaba, lloraba y se empujaba por un selfie, él mantenía esa postura estoica, casi real. Esa dualidad entre el chico accesible que se hace fotos y la estrella inalcanzable que viaja con seguridad privada es lo que alimenta el mito. Es cercano, pero a la vez es un misterio. Y ese misterio es gasolina para nosotras, las creadoras de contenido, y para vosotros, que consumís cada noticia. Así que, cerrando este expediente de verdades y secretos, mi conclusión es clara. Can Yaman ha venido a España no solo para promocionar una serie o una asociación benéfica, ha venido a plantar una bandera. Ha superado la ceguera física en el set, ha superado la ceguera mediática de los escándalos, y ha demostrado que tiene una visión de futuro 20/20. Nos guste o no, se parezca a Pedro Sánchez o no, estamos ante un fenómeno que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Y aquí estaremos nosotras para contarlo todo, sin filtros. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.